Socialización de cambios, procedimiento para inspección de redes internas para el suministro de gas DI-07 en su versión 15 de septiembre del 2021. Objetivo: socializar al personal que interviene en el proceso de inspección los cambios del documento Procedimiento para la inspección de redes internas para el suministro de gas combustible DI-07 en su versión 15 de septiembre del 2021. Cambios en el documento. Los cambios realizados en el documento corresponden a 6 modificaciones de numerales y literales de la siguiente manera. Cambio número 1. Se modifica el numeral 4.3.2.2 Procedimiento in situ para inspección de instalaciones de gas combustible en su literal B, agregando el aparte titulado Consideraciones sobre las unidades de medida de la concentración, la cual aclara contra qué valor se confronta el aseguramiento del área. Cambio número 1. En el literal B del numeral 4.3.2.2 se agrega la siguiente consideración en la página 37. Pasamos a hacer la lectura de la modificación. Consideraciones sobre las unidades de medida de la concentración. El porcentaje y la unidad ppm representa una relación. El porcentaje significa un número determinado de partículas por cada 100 partes. ppm significa un número determinado de partes por millón. Por ejemplo, un recinto contiene 250 ppm de monóxido de carbono. Esto significa que si se extrae de ese recinto 1.000.000 de moléculas de aire, 250 de ellas serían monóxido de carbono y el restante de las 999.750 moléculas son dióxido de nitrógeno y oxígeno. La unidad ppm no depende de la presión ni de la temperatura y se utiliza para concentraciones más bajas. Si están presentes concentraciones mayores, estas se especifican en porcentaje. La equivalencia entre unidades es la siguiente. 10.000 ppm equivale a 1% en volumen. 1.000 ppm equivale a 0.1% en volumen. 100 ppm equivale a 0.01% en volumen. 10 ppm corresponden a 0.001% en volumen y un ppm equivale a 0.0001% en volumen. Esta es la modificación en la página 37. Pasamos ahora a revisar la modificación en la página 38. Realizamos la lectura de la misma. A continuación, otro ejemplo. Una concentración de oxígeno de 21% en volumen corresponde a una concentración de 210.000 ppm de CO. Teniendo en cuenta la explicación anterior, para efectos de la determinación de fugas utilizando detector de metano, se considera que existe fuga en el caso de que el equipo detecte concentración superior a 0% en volumen o a 0 ppm. Tenga en cuenta que el límite inferior de explosividad del gas natural es del 5% de concentración de gas combustible en el aire. Esto equivale a 50.000 ppm. Certirredes SAS calibra los equipos a 8.000 ppm, o sea a 0.8% en volumen. Más allá de este rango, no se puede asegurar la exactitud de la lectura en rangos superiores. Por este motivo, se toma la lectura de 0.8% en volumen como una medida de concentración adecuada para determinar la suspensión de la prueba de monóxido de CO con artefactos entendidos por seguridad. Además, el detector de metano trabaja en un rango de 0 a 10.000 ppm.
por lo cual no sería posible determinar las concentraciones de rangos superiores. Hasta aquí el primero de los cambios. Cambio número 2. Se modifica el numeral 4.3.2.2, procedimiento in situ para inspecciones de instalaciones de gas combustible en su literal C, agregando en la parte titulado Consideraciones generales sobre hermeticidad, la cual define cómo hacer la verificación del trazado a la vista con equipo de CH4. En el cambio número 2, podemos observar en la página número 40 la siguiente consideración. Hacemos la lectura de la misma. Consideraciones generales sobre hermeticidad. Las pruebas para evaluar la hermeticidad se realizan a presión de servicio de la instalación de gas combustible. Empleando el método detector de fuga, el técnico realizará un recorrido detallado por todo el trazado visible de la instalación, entre paréntesis línea individual, haciendo énfasis en las conexiones, empalmes, válvulas de corte y accesorios. El inspector tendrá en cuenta la velocidad de lectura del equipo y el retraso de la notificación de la misma en el display y en las alertas audiovisuales del equipo. Por este motivo, el barrido del sensor a lo largo del trazado deberá realizarse a una velocidad constante no muy alta. En el caso de que el equipo muestre alguna alerta y o cambio de lectura, el inspector devolverá el equipo algunos centímetros sobre el recorrido para puntualizar la ubicación de la fuga. Los tramos ocultos que no puedan ser evaluados por el detector de fuga serán evaluados por medio de la prueba de caudalímetro o medidor. Cualquier instalación que por altura no pueda ser alcanzada por el inspector, así emplee estructuras que no superen los 1.40 metros de altura, serán consideradas como de difícil acceso. En este caso, la hermeticidad deberá evaluarse por método de caudalímetro o medidor. Los tambores de caudalímetro o medidor de una unidad en litros no deben estar borrosos. De ser así, la inspección no podrá llevarse a cabo y se debe notificar al usuario de la novedad y que se comunique nuevamente con Certiredes SAS cuando esté subsanada la misma. Tenga en cuenta que el medidor está diseñado para un caudal mínimo. Este se encuentra marcado como QMIN en la carátula, en donde fugas significativamente pequeñas podrían no ser detectadas por este método. En caso de que no se encuentren artefactos instalados y el usuario haya autorizado continuar con la inspección, se debe informar al usuario que, empleando una persona competente, debe retirar el tapón del punto de suministro para validar que el medidor esté funcionando correctamente. Si esta prueba no se puede realizar, la inspección no se podrá ejecutar y se informará al usuario. Hasta aquí las modificaciones de la página 41 con respecto a los cambios número 2. Cambio número 3. Se modifica el numeral 4.3.2.2 procedimiento in situ para inspecciones de instalaciones de gas combustible en su literal C, agregando en la parte titulada Consideraciones generales de la ventilación, la cual define consideraciones varias para la estimación de la ventilación. En el cambio número 3, iniciando la página 42, tenemos algunas modificaciones. En estimación de la ventilación se agregó la palabra debe y se agregaron los textos en rojo. El cambio más significativo se encuentra en esta consideración. Vamos a realizar la lectura de la misma. Consideraciones generales sobre la ventilación. Identificar los recintos en los cuales están o estarán ubicados los gasodomésticos. Calcular el volumen de los recintos evaluados. Cuando en el mismo recinto se encuentren ubicados artefactos que funcionen con diferentes gases combustibles,
por ejemplo gas natural, propano, GLP, entre otros, la potencia de estos deberá tenerse en cuenta para el cálculo de la potencia total instalada en el recinto. Las condiciones de ventilación deben ser calculadas en todos los recintos donde existan puntos de conexión. En los puntos donde temporalmente no se instalen artefactos a gas, el inspector deberá indicar la potencia conjunta máxima permitida, potencia permitida a futuro, y dejar registro en el informe de inspección. Esto lo pueden dejar en el campo de observaciones. Los recintos que estén ubicados a un nivel inferior a un primer sótano no deben instalar artefactos a gas cuando el gas suministrado sea más denso que el aire. No se deben instalar artefactos a gas en un primer sótano. Determinar la relación entre el volumen calculado en metros cúbicos, esta medida, y la potencia conjunta de todos los artefactos ubicados en el recinto, en este caso medido en kilowatt, se dice relación se dice la relación de es mayor a 3.4 metros cúbicos por kilovatios. Se concluye que el recinto cumple con el método de ventilación estándar. En caso de que la medición sea menor, se concluye que las condiciones estándar no son satisfechas. Tenga en cuenta que un recinto que no cumple el método estándar de ventilación puede cumplir los requerimientos de ventilación de la NTC 3631 segunda actualización si se adiciona aire por medio de comunicación con otros recintos o el exterior. Sin embargo, esta actividad no cambia la condición de recinto de no ventilado por método estándar. Cambio número 4. Se modifica el numeral 4.3.2.2 procedimiento in situ para inspección de instalaciones de gas combustible en su literal C, agregando en la parte titulada Determinación del área libre de aberturas. En la página 43 tenemos la siguiente modificación. Si bien es cierto, hay unos textos señalados en rojo, lo que pasó es que al ingresar esta consideración se realizaron unos desplazamientos de los otros textos, por eso quedaron señalados de esta manera. Vamos a pasar a realizar la lectura de la modificación realizada. Determinación área libre de las aberturas. Se verifica el área libre de las aberturas midiendo su largo y ancho. Posteriormente, se realizan los cálculos para estimar el área de la misma. Tener en cuenta que debe ser restada toda aquella área que se considere un elemento obstaculizador para el flujo del aire. Se debe medir con el flexómetro tomando como tope de la medida las caras internas de las aberturas. Se debe tener en cuenta que la NTC 3631 segunda actualización establece diferentes disposiciones según el método alternativo de ventilación empleado. Por ejemplo, lado mínimo de la abertura, altura mínima y altura máxima de la ubicación de la abertura, medida desde el piso, cantidades de abertura, entre otros. Hasta aquí las modificaciones del cambio número 4. Ahora pasamos a revisar las modificaciones al cambio número 5. Modificación en el numeral 4.3.2.2, procedimiento in situ para inspecciones de instalaciones de gas combustible. En su literal C, agregando disposiciones para el uso del pie de rey. Como todos saben, las medidas de la celosía, rejillas y mallas se realizan con unas herramientas que se llaman pasa no pasa, en donde estos se introducen en las jundimbres y con las medidas, con la verificación de las medidas se hacen la estimación del área efectiva. En este caso se hizo un cambio y se agregó en la página 44 la siguiente disposición. La medición de área libre de celosía, rejillas o de la dimensión de hundimbres de mallas también podrán ser verificadas con un pie de rey bajo aseguramiento metrológico. Esta verificación se realiza siguiendo las pautas para el manejo de
este instrumento dispuestas en el anexo 27 instructivo de uso de PRE. El último cambio, que sería el número 6, se modifica el numeral 4.3.2.2 procedimiento in situ para inspecciones de instalaciones de gas combustible en su literal C, agregando en la parte titulado ausencia de ducto de evacuación o extracción de los productos de la combustión en aquellos artefactos a gas que así lo requiera, conforme las recomendaciones del fabricante o reglamento técnico, en donde se dejan acorde con los criterios de evaluación especificados en el artículo número 3 de la resolución 41385 del 2017. En este cambio número 6 es un cambio bastante importante. Se quita del informe una parte en donde se hacía una evaluación de ductos que no estaba alineada con lo descrito en la resolución 41385 del 2017 y se da paso a la siguiente modificación en la página 48. Vamos a realizar la lectura del texto que está en rojo. Ausencia de ductos de evacuación o extracción de los productos de la combustión en aquellos artefactos a gas que así lo requieren, conforme a las recomendaciones del fabricante o reglamento técnico. Para evaluar la ausencia de ductos de evacuación o extracción de los productos de la combustión o la ausencia de los mismos en artefactos a gas que así lo requiera, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos. Determinar el tipo de calentador según la resolución 680 del 2015. Recuerde que los calentadores tipo A no requieren ducto de evacuación de los productos de la combustión. Determine si el recinto en el cual está instalado el calentador es un recinto interior o un espacio exterior. Verifique las condiciones verifique las recomendaciones de instalación del fabricante o reglamento técnico. Esto se logra pidiéndole al usuario el manual de fabricante o solicitando al director técnico, al residente, si tienen copia del instructivo de instalación del fabricante de ese artefacto. Si el artefacto requiere ducto de evacuación o extracción de los productos de la combustión, este debe estar instalado. El ducto debe salir al exterior para cumplir la función que es evacuar o extraer los productos de la combustión. Debemos tener en cuenta que todos estos ítems se aplican en caso de que los ductos, en caso de que los artefactos tipo calentador, bien sea tipo B1, B2 o tipo C, estén instalados en recintos interiores. Así lo define la NTC 3833 en su alcance. No tiene alcance sobre artefactos instalados en exteriores. Muchas gracias por su atención. Por favor, no olviden realizar la evaluación de eficacia de entrenamiento que se les compartió. Gracias.